Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con nuestro curso de Biblia. Estamos en medio del ciclo de José que estamos profundizando y que nos sirve precisamente para hablar de este tema de la reconciliación, ¿no? Que es el grande tema del libro del Génesis, la fraternidad y cómo reconciliarse, ¿no? Y la historia de José pues nos va dando las pistas, las pautas necesarias para poder alcanzar esta reconciliación. Entonces veíamos la vez pasada cómo regresaban, ¿verdad?, a Egipto. Tenían que llevarse a Benjamín. Veíamos todo el problema, ¿verdad?, para llevarse a Benjamín. Finalmente Jacob decide dejarles irse a Benjamín y llegan finalmente ahí a la tierra, ¿no?, de Egipto. Ahí lo recibe el mayordomo, ¿verdad?, los invita a la casa y entonces ahí nos quedamos, ¿no?, justamente en ese tema. Y entonces va a empezar ahí el encuentro con José, ¿no?, el segundo encuentro con José. El primero, pues la primera vez que ha venido a Egipto, ahora viene el segundo, ¿no? Entonces vamos a leer esta parte del encuentro con José en el libro del Génesis, en el capítulo 43, en el versículo 26, ¿no?, hasta que termina. Entonces, a ver, 43 dijimos, ¿no? Bueno, entonces dice, 26, ahí está, dice: al entrar José en casa, le presentaron el regalo que llevaban consigo y se inclinaron hasta el suelo. Él les saludó y les preguntó: ¿su anciano padre de quien me hablaron vive aún? Y le dijeron: está bien tu siervo, nuestro padre todavía vive. Y postrándose se inclinaron. Entonces José volvió los ojos y vio a Benjamín, su hermano de madre, y dijo: ¿este es su hermano menor de quien me han hablado? Y añadió: Dios te guarde, hijo mío. José tuvo que darse prisa porque le daban ganas de llorar de la emoción por su hermano, y entrando en su cuarto lloró allí. Luego se lavó la cara y salió. Y conteniéndose dijo: sirvan la comida. Y la sirvieron. A él aparte a ellos y aparte a los egipcios que comían con él, porque los egipcios no soportaban comer con los hebreos, pues era una cosa detestable para ellos. Se sentaron pues delante de él por orden de antigüedad, de mayor a menor, y se miraban entre sí asombrados. Él fue tomando delante de sí raciones para ellos, y la ración de Benjamín era 5 veces mayor que la de todos los demás. Ellos bebieron y se alegraron en su compañía. Muy bien, entonces ahí está el encuentro con José y por supuesto el banquete que ofrece, ¿no? Entonces, finalmente, ¿verdad?, el mayordomo ya lo recibió, ¿verdad? Ya veíamos todo el drama del dinero, ¿no?, que vamos a regresar el dinero y bueno, el mayordomo decía: no, pues si ustedes tienen el dinero es cosa de Dios, ¿no? Ahora bien, ¿verdad?, vemos cómo José ahora entra ya en su presencia y el sueño se sigue cumpliendo, ¿no? Cuando decía que se iban a postrar ante él, ¿no?, a inclinarse delante de él. En cuanto entra, dice que se inclinaron hasta el suelo, ¿no? Tal cual, el sueño se sigue cumpliendo. Pero bueno, se cumple el primer sueño, ¿no? Porque en el segundo sueño decía que su padre se iba a inclinar, ¿no? Ese sueño nunca se va a cumplir, ¿no? El papá nunca se va a inclinar ante José, eso sí no se cumple, ¿no? Pero ciertamente se cumplen los hermanos, porque curiosamente aquí le pregunta por su papá, ¿no? Entonces, aunque el papá no se va a inclinar nunca, en este momento cuando se vuelven a inclinar ellos, aquí se inclinan 2 veces, ¿verdad? La primera vez representaría el primer sueño, la segunda vez es como consecuencia de que preguntó por su padre. Entonces podríamos decir que esta segunda pregunta, ¿verdad?, cuando pregunta por el padre y se vuelven a inclinar, hace referencia entonces al segundo sueño, que aunque no se inclina el papá físicamente, literalmente, se inclinan ellos a nombre de su papá. Entonces podemos decir que los 2 sueños se cumplen, uno tal cual, ¿verdad?, porque se inclina, y el otro de manera indirecta, porque el papá, aunque no se inclina, ellos se están inclinando a nombre de su padre, ¿no? Entonces eso es lo que podríamos nosotros ver aquí, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Ahí lo podemos ver. Y José por 3 ocasiones les va a decir que estén bien, ¿no?, que tengan la paz. Ahora llega el momento más esperado precisamente para José, que es ver a su hermano Benjamín. Decíamos la vez pasada que pues Benjamín es el más importante para él, porque aunque todos son sus hermanos, Benjamín es su hermano porque es hijo de la misma mamá, ¿no?, de Raquel. Entonces para José era muy importante verlo, ¿no?, porque es su hermano, ¿no?, total, ¿no?, de padre y de madre. Por lo tanto era muy importante que pudieran encontrarse con él, ¿no?
Y entonces en ese momento, ¿verdad?, lo ve, ¿verdad? Y entonces dice, ¿este es su hermano menor del que me hablaron? Entonces de inmediato, ¿no? O sea, es este. Obviamente José lo reconoce, ¿verdad? Pero pues tiene que hacer como que no sabe, ¿no? Entonces dice, este es su hermano menor. Y de inmediato pues le gana la emoción, ¿no? Y le dice, Dios te guarde, hijo mío. O sea, en ese momento José le da una especie como de bendición, ¿no? Dios te guarde, hijo mío. Y bueno, estas palabras pues, son muy significativas. Por un lado, porque le dice hijo mío, ¿no? Y cuando se dice hijo mío en hebreo, pues hijo mío se dice Beni. O sea, es como una abreviatura de Benjamín. O sea, en el fondo está jugando con las palabras. El nombre de Benjamín con la palabra hijo mío, ¿no? Está jugando con las palabras, ¿no? En el fondo está dando a entender efectivamente la emoción que tiene, ¿no? Y que para José, aunque es su hermano, lo reconoce como su hijo. Y su hijo no porque él sea el papá, ¿no? Sino como su hijo porque es el pequeño de todos, ¿no? El más pequeño de todos. Y en el fondo le dice hijo mío, porque estas son las palabras que Jacob, su papá, le había dicho a José antes de ir a ver a sus hermanos, ¿no? Antes de que lo vendieran, ¿no? Si ustedes retroceden en la Biblia, ¿verdad? Cuando Jacob le dice, ve por tus hermanos, ¿no? Y va José, ¿verdad? Dice, ve con tus hermanos, hijo mío. Estas son las palabras con las que se terminó despidiendo su padre de José, ¿no? Son las últimas palabras que escuchó de su papá, porque después lo vendieron y ya nunca más lo ha vuelto a ver hasta el momento, ¿no? Entonces, en el fondo, llamarle hijo mío no es tanto que lo reconozca como su hijo, sino está viendo en él la figura de su padre, ¿no? Las últimas palabras que recibe su padre. Ahora se las dice a Benjamín, ¿no? Hijo mío. Y obviamente pues José dice que se conmueve, ¿no? Y entonces tiene que esconderse, ¿no? Para llorar en su cuarto, porque claro, si llora ahí enfrente de todos van a decir, ¿por qué está llorando, no? ¿Qué le pasa, no? Entonces se tiene que esconder. Ahora, aquí pasa algo muy raro, ¿no? ¿Por qué llora José, no? Porque aquí podríamos preguntarnos, bueno, ¿cuál es el motivo por el que llora? Bueno, pues llora por un lado por la emoción, ¿no? De ver a su hermano, ¿no? Que no lo había visto, ¿no? Eso es un motivo de gusto, de emoción, ¿no? Porque por fin está viendo a su hermano. Pero también puede llorar por otra cosa, ¿no? A lo mejor llora porque pues Benjamín tampoco lo reconoció, ¿no? Sus 10 hermanos no lo reconocieron, ¿no? Ya segunda vuelta y nada, ¿no? Benjamín no lo había visto. Es la primera vez que se está topando Benjamín con José, ¿no? Y curiosamente Benjamín tampoco lo reconoce. Entonces algunos autores dicen, tal vez sus lágrimas no es tanto por la emoción de verlo, sino también a lo mejor sus lágrimas son signo de tristeza, ¿no? Porque finalmente no reconoce, no son capaces de reconocerlo, ¿no? Y pues son lágrimas de tristeza, ¿no? Porque su hermano Benjamín no es capaz de reconocerlo. Y entonces empieza el banquete, ¿no? Sirvan la comida, ¿no? Dice, conteniéndose, ¿no? O sea, entre todas sus emociones, ¿verdad? Todo su llanto que había tenido, se contiene y dice, sirvan la comida, ¿no? Es momento de empezar a servir los alimentos, ¿no? Y empiezan a servirse. Y uno podría pensar que pues aquí acaba todo, ¿no? Pues ya regresaron los hermanos, ya está Benjamín ahí, bueno, pues ya es una comida feliz, ¿no? O sea, está terminando en un banquete, ¿no? O sea, como para qué hacen un banquete, ¿no? Pues ya es como el signo final de todo, ¿no? Pero en realidad no. En realidad este banquete es el punto culminante de todo esto, ¿no? Todo lo que viene después, toda la bajada, ¿no? De todo del drama que se va a empezar a vivir, ¿no? Porque en esta comida, ¿verdad? O sea, sus hermanos no lo reconocieron la primera vez y no lo reconocieron ahorita. Benjamín no lo reconoció ahorita. Este banquete, ¿para qué lo va a hacer José? Este banquete lo va a hacer para que lo reconozcan, curiosamente, ¿no? Este banquete lo va a hacer para que sus hermanos lo reconozcan. Y todo el banquete está lleno de signos para que lo reconozcan. Si ustedes se dan cuenta, para que lo reconozcan. Por un lado dice, ¿verdad?, que se van a acomodar de la siguiente manera, ¿no? Dice, le sirvieron a él aparte. O sea, José está solo en una mesa, ¿no? Dice, aparte a ellos. Entonces, todos sus hermanos están en otra mesa. Y en otra mesa, los egipcios. Y dice el autor, porque los egipcios no soportan comer con los hebreos. Esto es muy importante. Digo, esto es obviamente algo racial de toda la vida, ¿no? Pero aquí hay algo muy importante. Los egipcios no soportan comer con los hebreos. Quiere decir entonces que José no puede comer con los egipcios porque él es hebreo, ¿no? Quiere decir que si los hermanos están de un lado, ¿no?, porque son hebreos, del otro lado están los egipcios, ¿verdad?, porque no se llevan. ¿Por qué José está separado, no?
José tendría que estar comiendo con los egipcios, ¿no? Porque aparte es una gran autoridad, él tendría que estar comiendo, pero él no está comiendo con ellos, porque como es hebreo, no come con los egipcios. En el fondo, los hermanos tendrían que darse cuenta por qué José está solo, ¿no? ¿Por qué están sirviéndole él solo? ¿Por qué no se sentó con los egipcios? ¿Por qué no tiene egipcios a su alrededor, no? Uno podría decir, bueno, pues como es el principal, no se junta con todos, bueno, pero comería con algún funcionario egipcio, ¿no? ¿Por qué está solo en la mesa? Pues está solo porque precisamente está diciéndole a sus hermanos, están separados porque ustedes no se pueden juntar con los egipcios, hebreos y egipcios no se llevan. Yo no estoy con ningún egipcio porque yo soy hebreo, ¿no? Es un signo en el que está diciéndole, yo soy hebreo, ¿no? Pero los hermanos están perdidos, están en la luna y no se ponen a pensar esas cosas, ¿no? No les dice nada el hecho de que José no esté sentado ahí, no dice nada, ¿no? Pero bueno, primer signo, ¿no? Se separa de los hermanos. Segundo signo, ¿no? Dice, los se fueron sentando pues por orden de antigüedad, de mayor a menor. Pues eso es todavía más extraño, ¿no? ¿Cómo sabe este hombre de Egipto, José, ¿verdad? ¿Cómo sabe quién es el mayor y quién es el menor, ¿no? Porque dice, lo sentó de mayor a menor, o sea, no es que se sentaron como quisieron, no, les fueron diciendo, tú te sientes aquí, tú aquí, le fueron dando su lugar a cada uno y los acomodaron de mayor a menor en la mesa, ¿no? ¿Cómo saben ellos de dónde sacaron las edades de cada uno? Porque las edades nadie las ha dicho, han dicho que son hermanos, que viven juntos, etcétera, pero ninguno de ellos les dijo, yo soy el mayor, yo soy el menor, que cada quien, nadie sabía eso, ¿no? O sea, si José los está sentando así es para que ellos digan, aquí está pasando algo raro, ¿no? O sea, ¿cómo este hombre sabe quién es el mayor y quién es el menor, ¿no? ¿Cómo sabe eso, no? Y incluso el texto lo dice, ¿no? Podemos ver cómo el texto lo dice, ¿no? De mayor a menor, ¿verdad? Unos a otros, y daban muestras de asombro, o sea, los sientan de mayor a menor y ellos mismos se sorprenden, ¿no? Ellos mismos dicen, caray, ¿no? O sea, ¿por qué nos sentaron juntos, no? ¿Por qué nos sentaron, o sea, por qué nos sentaron por edades, ¿no? ¿Qué significa eso, no? Segunda signo, ¿no? Bueno, tercer signo dice, fue tomando delante de sí raciones para ellos, pero la ración de Benjamín era 5 veces mayor que la de todos los demás. Y entonces empieza a hacer una distinción. Todos comen igual, menos Benjamín. Benjamín come 5 veces más, ¿no? Y de darle 5 veces más, pues es un significado, uno, que es su hermano, ¿no? Que es su hermano de mamá, ¿no? Es el mismo hermano de mamá. Entonces lo está privilegiando. Pero no solamente eso. En el fondo, si lo pensamos bien, ¿qué signo está dando José a todos sus hermanos? Les está dando justamente el mismo signo que su padre les dio toda la vida, ¿no? Está dándole privilegio al hijo de Raquel. Así como Jacob le daba todos los privilegios a José y por eso empezó todo el problema, ¿no? Ahora le está dando todos los privilegios en la comida a Benjamín, ¿no? Así como Jacob lo hace. O sea, le está dando todo, o sea, ¿por qué les da más? No, o sea, ¿cuál es el significado? O sea, es como nuestro papá que le daba más cosas a él, ¿no? ¿Por qué? O sea, en el fondo podemos ver cómo el texto, ¿verdad? Va tratando de dar a entender que José lo que quiere es que lo descubra, ¿no? Que vean que él es José, ¿no? Antes de que él hable, ¿no? Diga, soy yo José, dense cuenta, o sea, esto no es por casualidad, ¿no? Estoy sentado solo, están sentados por edades, le estoy dando más cosas a Benjamín, o sea, es como cuando era en aquel tiempo, ¿no? O sea, esto recuerda, por lo tanto, una actitud, ¿verdad? De la antigüedad, ¿no? Ahí deberían darse cuenta, pero bueno, los hermanos ni en cuenta, ¿no? Algo que también llama la atención, ¿verdad? Dice que cuando los fueron sentando, ¿verdad? Curiosamente no les dice hermano, sino les dice compañero, ¿no? Porque lo que decíamos la vez pasada, ¿no? Ya no se llaman hermanos en este relato hasta que finalmente se restablece la hermandad, ¿no? Y durante este relato son los hombres, ¿no? Y aquí se le llama compañero, no se le llama hermano, porque aquí no son hermanos. Mientras no reconozcan a José, aquí no hay hermandad. Aquí son compañeros, ¿no? Pero no son hermanos, ¿no? Pero los hermanos, pues, dice, pues ellos se bebieron y se alegraron de su compañía. O sea, no les importó nada, no vieron ningún signo, todo les extrañó, ¿no? Aquella edad que le daban más a Benjamín, todo era extraño, pero nunca descubrieron ninguna pista de eso, ¿no? Ellos mejor bebieron y órale, ¿no? Se dieron ahí pues a la juerga, ¿no? No fueron capaces de reconocer nada, ¿no? Nadie, ni Benjamín, que era su propio hermano, ¿verdad? De mamá, ¿verdad? Y de papá, ni siquiera él se dio cuenta, ¿no?
No lo reconoció cuando lo bendijo, no lo reconoció con todos los signos. Bueno, quiere decir que no son capaces de reconocer a José. O sea, quiere decir que no piensan en ese momento en José. No lo necesitan, ¿no? Por un lado se acuerdan de él a veces, pero ahorita ni en cuenta, ¿no? Y entonces, como no se dan cuenta, ¿verdad?, de José, ¿verdad?, pues se vienen todos los problemas, ¿no? En el fondo, quiere decir que José, claro, José pudo haber terminado todo esto diciendo yo soy José, ¿no? Y órale, pues ya, se acabó. Pero José no quiere de entrada que les decirles yo soy José. José lo que quiere es que ellos se den cuenta, ¿no? Porque finalmente los que cometieron todo este delito de haberlo vendido, de haberlo dejado, pues es culpa de los hermanos. Ellos son los delincuentes, ¿no? Ellos son los que provocaron todo esto. Entonces José por eso no quiere dar a conocer eso, porque en el fondo pues José le duele todo esto, ¿no? Pero no, José hace todos los signos para decir date cuenta quién soy, pero no se dan cuenta, ¿no? Y a veces efectivamente para la reconciliación, pues a veces hay muchos signos para reconciliarse, ¿no? Digo, aquí los signos son de una manera, ¿no? Pero a veces en la vida cotidiana pues vamos teniendo muchos signos, ¿no?, que nos van acompañando, ¿no? A veces en la vida cotidiana hay muchos signos para volvernos a reconciliar, ¿no? Que hay una persona que me necesita, ¿no? Que me enteré que está enfermo, que me enteré que se siente mal, que está solo, yo qué sé, ¿no? A lo largo de nuestra vida, ¿verdad?, vamos teniendo muchos signos para reconciliarnos, porque a veces el perdón no nada más es que voy a ir a pedirle perdón, a veces no queremos pedir perdón, ¿no?, porque hay que reconocerlo. A veces no nos gusta pedir perdón, ¿no? Es muy difícil llegar y decir a alguien perdóname. La verdad es difícil, ¿no? Porque pues significa que soy una persona frágil, porque quiere decir que le reconozco delante del otro mis errores, ¿no? Por eso a la gente no le gusta pedir perdón, ¿no? Pero a veces sí yo no soy capaz de pedirle perdón, pero a veces hay ciertos signos que nos pueden ayudar para acercarnos a la otra persona, ¿no? A veces tenemos signos que nos ayudan precisamente a reconciliarnos, pero a veces no los vemos. Así como estos hermanos que no vieron lo de las edades, no vieron lo de la comida, no entendieron nada, a veces somos iguales, ¿no? A veces decimos, es que no le hablo a tal persona, ¿verdad?, o a mi hermano, yo qué sé, ¿no? Y llevo años sin hablarle, ¿no? Y a lo mejor un día me entero que está enfermo, ¿no? Y a lo mejor esa puede ser la oportunidad para reconciliarse, ¿no? Y no tanto porque vaya y llegue, perdóname, sino más bien porque lo voy a ver, ¿no? Porque a ver cómo se siente, qué necesita, ¿no? Y a veces, aunque sé que está enfermo, yo digo, no, yo no lo voy a ir a visitar, ¿no? ¿Yo por qué lo voy a visitar? No, si yo ya no le hablo, ¿no? Si nos peleamos, yo ya a estas alturas de la vida no le voy a hablar, ¿verdad? Yo a estas alturas de la vida no voy a ver si necesita algo, ¿no? Y ese era un signo para ir a reconciliarme. Y a lo mejor ni siquiera tenía que decirle perdón, a lo mejor ahí empiezan a hablar y empieza la reconciliación, ¿no? Y ese es un signo, pero a veces no aprovechamos, ¿no? Claro, después pasa, ¿verdad?, otra cosa, ¿no? Pero luego resulta que el hermano se muere y entonces sí vienen todos los remordimientos, ¿verdad? Si hubiera ido a verlo, si hubiera, bueno, pues, pero ¿por qué vienen todos esos remordimientos? Pues porque cuando hubo signos, no los aproveché, ¿no? Generalmente las personas que se pelean, que se dejan de hablar muchos años, siempre con el paso del tiempo hay un signo o varios signos para volverse a reconciliar, ¿no? Y a veces nosotros no los vemos. A veces nosotros no nos damos la oportunidad de reconciliarnos, ¿no? A veces no queremos, ¿no? Porque a veces nos da miedo, ¿no? Y decimos, no, o somos orgullosos, y decimos, no, yo no quiero, ¿no? Yo no deseo acercarme con esa persona, ¿no? A veces somos así, ¿no? A veces sí, pedir perdón pues implica reconocer nuestras fallas, pero a veces tenemos oportunidades para acercarnos a las personas, ¿no? A veces tenemos oportunidades para dar el último paso. A veces hay un punto en el que la separación se hace total o me vuelvo a unir con la persona, ¿no? A veces está eso. Y a veces podemos aprovechar esa oportunidad y el día que la desaprovechas, mira, no regresa, es muy raro. Bueno, a veces la historia puede darte otro signo, pero generalmente ya no regresa. Siempre hay un momento en el que dices, tengo que hablarle. Pues si tú sientes eso de tengo que hablarle, háblale. Ese es el momento de la reconciliación. Ese es el momento. Porque a lo mejor si no lo haces en ese día, nunca más lo vas a hacer, ¿eh? Son los signos, ¿no? Digo, aquí la historia obviamente va a dar un giro, ¿verdad? Y va a haber un momento de reconciliación. Pero en el fondo lo que está dando a entender el texto del Génesis, que es que José está dando todos los signos, es el momento, reconózcanme y empezamos la fraternidad, ¿no? Ya no tenemos nada más que hacer. Y a veces también nosotros tenemos los puntos claves para reconciliarnos. Y es verdad, piénselo usted, si hubo alguien con el que usted se peleó, le aseguro que hubo un momento en el que dijo, ahorita le puedo hablar, ¿no? O lo encontré ahí, ¿no?
Y a lo mejor le puedo hablar, le puedo saludar, ¿no? Y a lo mejor tuve miedo, tuve orgullo, ¿verdad? Tuve enojo, yo qué sé. Y dije, no. Pero se siente uno la necesidad, ¿no? De decir, le voy a hablar, o le voy a decir esto, ¿no? A lo mejor no sabemos ni qué decirle, pero pues le decimos cualquier cosa, ¿no? A lo mejor lo saludamos, a lo mejor de ahí sale una plática, o a lo mejor no sale nada, pero por lo menos ya le hablé, ¿no? Llevaba 10 años sin hablarle, yo y le dije, hola, ¿cómo estás? Y a lo mejor fue una conversación de 5 minutos, pero pues ya de un paso, a lo mejor después viene otro, ¿no? Pero siempre hay un signo, como este caso, ¿no? Para que te des cuenta que puedes reconciliarte con el otro. El problema está que a veces nosotros esos signos no los queremos ver, ¿no? Pero cuando está ese signo, está ahí la oportunidad y dices, ahorita le hablo, o es ahorita o nunca, ¿no? O es ahorita, se hace más fuerte la distancia. Así pasa, ¿no? Así pasa en la vida, ¿no? Así pasa en las circunstancias de la vida, ¿no? Yo me recuerdo que alguna vez, ¿verdad? Ahí en la parroquia, ¿verdad? Cuando era un muchacho, ¿verdad? Alguna ocasión, ¿verdad? Bueno, ya soy un viejecito, pero en aquel tiempo era un muchacho, ¿verdad? Y había una persona, ¿verdad? Una coordinadora que, quién sabe por qué se habían peleado uno con otro. Y como yo me juntaba con ellos, pues como que se estaba haciendo grande la división. Y yo pensé en mi interior, dije, es que esto no está bien, ¿no? O sea, en la parroquia, ¿cómo vamos a estar peleando, no? Y estamos así. Además, se está enojando conmigo y yo ni vela tengo en el entierro. La pelea es entre ellos dos, ¿no? Pero pues ya nos está como generalizando, ¿no? Son amigos de esa persona, pues ya no le hablo, ¿no? Y yo dije, no, pues eso no está bien, ¿no? Y justamente dije, en ese momento dije, este es el momento para hablarle y saludarla. Y me arriesgué y dije, la saludé, hola, ¿cómo estás? Ah, hola. No te había, porque ciertamente llevábamos 2 semanas sin dirigirnos la palabra, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, ahorita le voy a hablar. Y fui, le hablé y le dije, hola, ¿cómo está? Ay, hace mucho que no, digo, ahora con tantas carreras, que ni había carreras, pero bueno, tantas carreras, y ni siquiera te había saludado, qué barbaridad. Y obviamente la otra persona de inmediato reaccionó y dijo, ah, pues sí, ¿verdad? Y miren, se acabó. Los otros se siguieron peleando siempre, ¿no? Pero por lo menos yo ya no estaba en esa discusión de pelea, porque yo ni siquiera tenía vela en el entierro, estaba haciéndose una enemistad sin sentido, pero yo aproveché ese día la oportunidad y le hablé. Dije, es ahorita o nunca, porque yo sentía como que la distancia se iba haciendo, se siente, ¿no? Y yo dije, pero yo no tengo vela en el entierro, esto no está bien. Dije, yo me voy a arriesgar y le voy a saludar. Y yo le saludé, y a partir de ese momento, mire, ningún problema, ¿no? Digo, no era un problema muy grave, es una cosa muy sencilla la que pongo aquí, pero lo que me doy a entender es que a veces es el momento que dices, o le digo ahorita o no le digo nunca. A lo mejor si no hubiera hablado ese día, a lo mejor para otro día ya no me hubiera arriesgado, a lo mejor no hubiera habido otra oportunidad, a lo mejor diría, nunca nos volvimos a hablar, ¿no? Pero lo hice, ¿por qué? Porque era necesario. Digo, ese es un ejemplo de una cosa muy sencillita, pero a lo que voy es que siempre hay una oportunidad para hablarle al otro. Estos hermanos tenían la oportunidad para reconocerlo, 3 signos, bueno, Benjamín 4, ¿no? Porque le dijo, hijo mío, ¿verdad? Pero ni así, ¿no? A veces pues somos ciegos y dejamos ir las oportunidades para la reconciliación. Y bueno, pues se ponen a beber, ¿verdad? Muy contentos, muy felices, ¿verdad? Son felices de la vida y bebiendo y no reconocen ningún signo, ¿no? Y bueno, entonces viene el momento de la partida, ¿no? Y entonces dice, ¿verdad? El libro del Génesis, en el capítulo 44, del 1 al 6, dice, entonces él dio esta orden, ¿no? José dio esta orden a su mayordomo: llena de víveres las talegas de estos hombres, ¿no? Las talegas son una especie como de sacos grandes, ¿no? Para meter cosas, ¿no? Cuanto quepa en ellas. Fíjense qué curioso, cuanto quepa en ellas. No dice, ponle lo que pagaron, no. Cuanto quepa, o sea, retácales todo de víveres, o sea, no nada más lo que ellos pagaron, ¿no? Llénales todo, o sea, en exceso, o sea, no hay ningún límite, ¿no? Ponles el dinero de cada uno en la boca de su talega, o sea, regrésales el dinero, como aquella vez, ¿no? Dice, pero mi copa, la copa de plata, la pones en la boca del saco del pequeño, además del dinero de su compra. Y él lo hizo conforme a lo que había dicho José. En cuanto amaneció el día o alumbró, ¿no? Que son los primeros rayos del día, se despachó con sus asnos, salieron de la ciudad y no bien se habían alejado cuando José dijo a su mayordomo: ponte en marcha y persigue a esos hombres, y les das alcance y les dices: ¿por qué han pagado mal por bien?
Se trata nada menos de lo que utiliza mi señor para beber y también para sus adivinaciones. ¿Por qué han obrado mal? Entonces el mayordomo los alcanzó y les dijo estas palabras. Bueno, entonces ahora viene todo el drama, ¿no? Todos los hermanos están muy contentos, ¿verdad? Tomaron, comieron, ¿verdad? Bueno, era una cosa feliz. Bueno, ahora viene un momento terrible, ¿no? Entonces José pide que se pongan las víveres, incluso decíamos, ¿verdad? De más, ¿no? Llénenle todo, ¿no? Regrésenles el dinero, todo va muy bien. Menos con la novedad, ¿no? Agarra mi copa de oro y pónselas en la talega, ¿no? Al menor, o sea, Benjamín, ¿no? Otra vez Benjamín vuelve a entrar en el interés de José, pues es su hermano, ¿no? Y entonces dice que le ponga eso. Claro, de entrada ya el lector va a decir, ¿por qué le está poniendo la copa de plata, ¿no? Esto no es normal, ¿no? O sea, sí le dio comida además, pero la copa de plata, o sea, es un regalo que le va a dar, o aquí hay algo mal, ¿no? Aquí hay un problema, ¿no? ¿Qué significa que le va a poner la copa? Claro, la va a usar, como leímos ahorita, para acusarlo, ¿no? Pero en realidad, ¿qué significa la copa de plata? La copa de plata es como, en el fondo, pues es la copa que seguramente José traía el día del banquete, no el día anterior, ¿no? En el banquete seguramente José estaba tomando en esa copa. Era la copa con la que ellos veían, ¿verdad? Cuando ellos estaban ahí conviviendo, ¿verdad? Y estaban ahí en la comida, José seguramente estaba tomando en esa copa. Era la copa que traía, ¿no? ¿Y por qué se la pone a Benjamín? No solamente para acusarlo, ¿no? Y podérselo quedar, ¿no? En el fondo, ¿qué significa poner eso? ¿Qué es la copa para José? Esa copa es con la que estaba ahí, con sus hermanos en la fiesta, ¿no? Esa copa era con la que lo compartió con ellos, ¿no? Esa copa era la que acompañaba a José con todos los signos que hizo para que lo reconocieran. Esa copa es el símbolo de la fraternidad. Que le ponga ahí la copa, en el fondo que está diciendo, ya se van a ir y se llevan la fraternidad. Porque esa copa estuvo durante toda la fiesta, esa copa estuvo compartiendo con ellos y no me reconocieron. O sea que ustedes se llevan la fraternidad que se pudo haber hecho. La reconciliación que se debió de haber vivido en ese momento no se vivió porque ustedes no reconocieron ningún signo. Y pónganle la copa como diciendo, ustedes se llevan la fraternidad. Porque ustedes no fueron capaces de descubrirlo, ¿no? No fueron capaces de ver eso, ¿no? O sea, se están llevando no solamente lo valioso de una copa de plata, ¿no? Se están llevando lo más valioso que es el haber sido hermanos. Pudimos haber sido hermanos de nuevo, pero no me reconocieron. Se llevan la fraternidad. Entonces, en el fondo es esto, ¿no? Y a veces puede pasar lo mismo, ¿no? A veces nos llevamos la copa, ¿no? Nos llevamos eso, el tesoro de la fraternidad, ¿no? A veces nos vamos por la vida, ¿no? Lo que ahorita decíamos, ¿no? Hay pequeños signos que nos dicen que nos perdonemos, ¿no? Que nos reconciliemos. Bueno, a veces, así como Benjamín se va a llevar la copa, ¿no? Pues a veces también nos llevamos la copa de la fraternidad nosotros, ¿no? Y a veces preferimos dejarle de hablar, decíamos hace un momento, ¿no? A alguien para no reconciliarme con él, para no dirigirle la palabra, porque a lo mejor me hizo una grosería o porque me quitó tal cosa, ¿no? Así pasa, ¿no? Y a veces dejamos de hablarle a la gente, ¿no? Nos salimos de la vida y decimos, no te voy a perdonar, ¿no? Y nos vamos. Nos llevamos la copa. Esta imagen de Benjamín que se lleva la copa es, no me supiste reconocer, o sea, no quisieron ser mis hermanos, ¿no? Y a veces también nosotros agarramos y nos vamos y decimos, no le vuelvo a dirigir la palabra a este hombre, ¿no? A esta mujer, ¿verdad? Me tiene harto, ¿verdad? Y se va, ¿no? Y se va. Y nunca más le vuelven a hablar, ¿no? Nunca más vuelven a reconciliarse. ¿Por qué? Pues se llevaron la copa, ¿no? La copa que es algo valioso, en el fondo es la fraternidad que es algo valioso, o la amistad, ¿no? Porque a veces los rencores no solo son entre hermanos, también son rencores entre amigos, ¿no? Por alguna tontería, ¿no? Por alguna tontera que puede suceder en la vida, a veces decimos, no le vuelvo a hablar, y yo lo he visto eso, que dicen, no, yo no le hablo a fulano, ¿verdad? Pero si eran amiguísimos, bueno, pues sí, pero un día me dijo no sé qué cosa, nos enojamos, y desde entonces no le hablo, ¿no? Me di la vuelta y me fui, y pues literalmente se llevó la copa de plata, ¿no? Se llevó la amistad que tenían durante años. ¿Por qué? Por cualquier tontera, ¿no? Y se la llevan. Se la llevan para no volverla a tener, ¿no? Para no volverla a tener. Claro, José va a mandar que vayan por ella, pero aquí no hay nadie que mande por ella, ¿no? A veces yo me la llevo y digo, pues no.
Y me llevo los años de amistad, y me llevo los años de hermanos, y me llevo los años de mis papás, ¿verdad? Porque a veces hay hijos que no le hablan a sus papás, ¿no? O papás que no le hablan a sus hijos, y se la llevan, ¿no? La copa. Porque no le quieren volver a hablar, no le quieren volver a dirigir la palabra en toda su vida, ¿no? En toda su vida. Y se la llevan. Ahí está. Ese es el drama finalmente del perdón, ¿no? Que a veces no queremos, nos llevamos lo que es valioso, porque una copa de plata es valiosa. Y en el fondo la hermandad es valiosa, ¿no? La fraternidad es valiosa, la amistad es valiosa, es valioso. Y a veces por una tontería preferimos pelearnos, no hablarnos, y nos lo llevamos. Ese tesoro que era tan valioso, nos lo llevamos. Lo perdemos totalmente, ¿no? Bueno, y entonces dice que le coloca el dinero. Por aquí la palabra dinero es muy importante, ¿verdad? Porque a veces algunos hacen algunas comparaciones, ¿verdad? Con las palabras en hebreo, ¿verdad? Que como el hebreo es muy cortito en palabras, hay muchas palabras que pueden significar varias cosas, ¿no? Entonces la palabra dinero en hebreo se dice kesef. Vamos a escribirlo aquí para que usted lo tenga, ¿verdad? Se dice kesef. Vamos a ver aquí. Kesef. PH suena como F, ¿no? Y kesef se parece a la palabra Kasaf. Kesef quiere decir dinero, ¿no? Dinero. Y kasaf es un verbo que quiere decir desear. Si ustedes lo piensan bien, los hebreos, tendrán un vocabulario a veces limitado, pero es muy importante. En el fondo, ¿qué es el dinero? Es algo que tú deseas, ¿no? O sea, la palabra dinero viene del verbo desear, porque el dinero es algo que siempre deseamos, ¿no? Es algo que siempre anhelamos. Pero aquí, en el fondo, ¿qué está jugando? En el fondo lo mismo, les da el dinero y se llevan el dinero. Pero si jugamos con la palabra desear, con el verbo desear, ¿qué está llevándose los hermanos? Pues el deseo de volver a ser hermanos. O sea, no solamente se llevan la copa, que es la fraternidad, sino yéndose los hermanos, ¿verdad? Quiere decir que ya no van a regresar, ¿no? A menos que les falte comida, van a regresar otro día, pero ya no va a regresar Benjamín, obviamente, ¿no? Entonces, en el fondo, llevarse el dinero, en el fondo, es llevarse sus deseos de fraternidad, ¿no? Se está llevando sus deseos, porque nunca lo reconocieron. Todos los deseos que él tenía de reconciliarse, no lo reconocieron, no fueron capaces de abrir sus ojos, o sea, son unos ciegos. Pues se llevan todos sus deseos, todos sus anhelos, todos sus sueños de volver a ser hermanos, de volver a ser familia, se los están llevando ellos, ¿eh? O sea, entonces lo del dinero que se lo llevan, entonces podremos ver una interpretación todavía más profunda y decir, en el fondo no solo se llevan ahora el dinero, se llevan el deseo de querer ser hermanos, que ellos no quisieron. Se llevan el deseo, se lleva la fraternidad, se llevan sus deseos, se llevan todo, ¿no? Eso es lo que está diciendo entonces el texto. No es una cosa terrible, ¿no? Porque, o sea, si ahorita no lo reconocen, no lo van a reconocer nunca, ¿no? Estos hermanos no van a regresar, o bueno, seguramente sí regresarían una tercera vez por comida, ¿no? Porque recordemos que la escasez de comida va a durar 7 años, ¿no? Entonces seguramente van a regresar en otro momento, pero si no lo reconocieron en estas 2 veces, pues la próxima no lo van a reconocer. Y en la próxima no va a ver a Benjamín, ¿no? O sea, ellos se van y nunca más va a volver a ver a Benjamín, porque Jacob lo dejó ir ahorita porque pues era obligatorio, ¿verdad? Casi ahí lo obligaron, tienes que dejarlo ir, ¿no? Pero Jacob no va a dejar que se vuelvan a llevar a Benjamín nunca más. Quiere decir que José nunca más va a ver a su hermano. En el fondo, la idea de ponerle la copa, ¿verdad? Y luego ir por ellos, ¿verdad? Para regresarlos y dejar a Benjamín ahí, pues es su deseo de tener a su hermano junto a él, ¿no? Porque sabe que si no lo retiene ahorita, nunca más lo va a ver. Y nunca más lo va a ver porque estos ingratos no son capaces de reconocerlo. Y entonces dice el texto, ¿no? Alumbró el día, ¿no? O amaneció. Literalmente, ¿verdad? Cuando dice alumbró el día, no significa solamente que está saliendo el sol. La idea de alumbrar el día, ¿verdad? O podría traducirse literalmente, ¿no? Cuando la mañana da su luz, ¿no? Es decir, la idea es que cuando está oscuro, ¿verdad? Porque es de noche, ¿no? Y empieza a amanecer, ¿no? Y empiezan a verse los primeros rayos de sol, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Se está empezando a amanecer el día y está entre oscuro y entre luz, ¿no? Oscuro porque sigue todavía la noche y luz porque empiezan a salir los primeros rayos, ¿no?
O sea, digo, para ver esa escena, pues uno tiene que madrugar y ver cómo en medio de la oscuridad empiezan a salir tantita luz, ¿no? Esa es la imagen que dice aquí. ¿Y por qué me interesa esto? Bueno, porque esto es muy importante, ¿no? Porque a veces este dato pasa desapercibido. ¿A qué hora fue el banquete de los hermanos de José? A mediodía, ¿no? Así decía el texto, ¿no? Era mediodía cuando llegaron a la casa de José y empezó el banquete. ¿Qué significa el mediodía? El mediodía es, ¿verdad? En esos lugares, ¿verdad? Es el momento en que el sol da con más fuerza. Aquí el mediodía no da mucha fuerza, ¿no? Luego está más fuerte el sol después del mediodía, ¿no? Pero en aquellos lugares el mediodía es el momento de más luz. Para los antiguos el mediodía es el lugar donde hay, la hora del día donde hay más luz. Y se supondría, si jugamos con las imágenes, que ahí donde estaba toda la luz, mediodía, José puso todas las pruebas para que tuvieran toda la luz posible para que lo reconocieran. Y habiendo tanta luz, no lo reconocieron. Ahora los hermanos, ¿verdad?, se van a ir ya. Y justamente ¿cuándo se van? Cuando en medio de la noche, ¿verdad?, empieza a surgir los primeros rayos de sol. Quiere decir que los hermanos han decidido irse. Hablando físicamente, pues es la mejor hora para irse, ¿no? Porque no les va a pesar el calor tanto, ¿no? Salen en la madrugada, ¿verdad? Apenas se ve unos rayos de sol, el sol todavía no les va a quemar, entonces, físicamente conviene salir a esa hora. Pero aquí no nos importa lo físicamente, ¿no? Aquí lo que nos interesa es espiritualmente. ¿Qué representa esto? Significa que los hermanos se van con total ceguera, ¿no? La oscuridad, la noche, ¿no? Con unos poquitos rayos de luz. O sea, quiere decir que los hermanos se van en total oscuridad porque no fueron capaces de entender la luz del día anterior, ¿no? Al mediodía José puso muchos signos y no vieron nada. Por lo tanto, ¿cómo se van a ir los hermanos? En la oscuridad, con pequeños rayos de luz nada más, con pequeñas pistas, ¿no? Pero sin haber entendido nada, porque hay más oscuridad que luz. Por lo tanto, van en la total ignorancia. Pero también puede ser el significado, porque obviamente en este día, ¿verdad?, o más adelante, ¿verdad?, pero es este día donde José se va a revelar. También podría ser el significado, el inicio del amanecer de un nuevo día, el día de la fraternidad, ¿no? También podría significar eso, ¿no? Entonces podríamos jugar aquí con los dos símbolos. Por un lado, la oscuridad de los hermanos que se van ahí, ¿verdad?, ahí viendo borroso, ¿verdad?, porque está más oscuro que la luz, ¿verdad? Uno ahí sale ahí viendo, pues sí, porque no reconocieron a José, ¿no? Se van a ir medio ciegos de Egipto. O puede significar también que está iniciando un nuevo día, ¿no? Y este nuevo día que va a iniciar es el día de la fraternidad, porque en este día es cuando José se va a revelar, ¿no? Pero bueno, entonces es muy importante, ¿no? Porque a veces pasa desapercibido y decimos, ahí va amaneciendo, bueno, pues qué bueno que amaneció, ¿no? No, pero es más significativo, ¿no? Los hermanos se van en la oscuridad, ¿no?, con muy poca luz, porque no vieron a José, ciegos, ¿no?, finalmente, ¿no? Y entonces José, ¿verdad?, cuando ve que ya se van, se para y le dice a su mayordomo, ve tras de ellos, ¿no?, porque se robaron algo. Que obviamente el mayordomo sabe, ¿no? Porque ¿quién puso el dinero? El mayordomo. ¿Quién puso la copa? El mayordomo. El mayordomo sabe todo, ¿no? O sea, tampoco es que el mayordomo se sorprendió. El mayordomo sabe perfectamente que José está jugando algo. No sabemos si el mayordomo sepa realmente qué está pasando, ¿no? Que a lo mejor lo sabía, ¿no? Porque el mayordomo es alguien de confianza siempre de un funcionario, ¿no? Y tal vez José le contó toda la historia, ¿no? Y tal vez el mayordomo sabe todo el drama también. No lo sabemos, ¿verdad? Eso el autor no nos lo dice, pero a lo mejor el mayordomo sabe toda la historia detrás, ¿no? Porque si se dan cuenta, el mayordomo es el que guardó la copa y luego el mayordomo es el que los persigue y dice, ustedes hicieron el mal. Y el mayordomo sabe en su interior que la copa la puso él, ¿no? Digo, por orden de José, pero el mayordomo lo sabe, ¿no? ¿Hasta qué punto el mayordomo sabía la historia de José? ¿Quién sabe, no? ¿Verdad? Cuando llegue hasta la vida eterna, pues ahí le pregunta, pero ahorita no nos interesa eso. Pero el mayordomo sabe algo más, ¿no? Y el mayordomo sale persiguiéndolo. Y este hecho de perseguirlo, ahí o aquí, no lo analizamos, ¿verdad? Pero ustedes leen en el capítulo 31 del Génesis, Jacob también fue perseguido por robarse cosas, ¿verdad? Curiosamente. Ya ven que a Jacob todo lo que hizo se le paga, ¿no? Que si la piel, que la vestidura de su hijo, ¿no? Que el engaño, ¿verdad?, de las esposas, ¿no?, cuando engañó a su papá, bueno, así, ¿no? Igual, esto también hace una reminiscencia a lo que le pasó a Jacob. Jacob, ¿verdad?, cuando estaba ahí con su tío Labán, ¿no? Ya ven que se casó con sus dos hijas, ¿no? Hay un momento donde ya se empiezan a pelear y entonces Jacob agarra a sus esposas y
se dan a la fuga, se escapan. Y Raquel, que es justamente la mamá de José y de Benjamín, se roba unas cosas de su papá. Y entonces se dan a la fuga, ¿verdad? Lea usted el capítulo 31 ahí. Y Labán, cuando se da cuenta que se robaron sus cosas, los persigue, ¿verdad? Y dice, ustedes se robaron cosas, ¿no? Y entonces, cuando empiezan a buscar las cosas, dice que Rebeca se las esconde, ¿no? Para que no la esculquen, ¿no? Y no vean las cosas que se robó. Y pues no descubre nada y pues los dejan ir, ¿no? Y ahí hubo otro engaño, pero ahí el engaño no solo fue de Jacob, fue de su propia esposa Raquel, ¿no? La mamá de José y de Benjamín. Así que esta persecución porque se robaron algo, pues no es la primera vez que la vive esa familia, ya la había vivido su papá, ¿no? Ahora vuelven a ser perseguidos, pero ahora es perseguido por José, ¿no? Porque se robaron algo. O sea que todo lo que hace Jacob en la vida, todo se paga en esta vida, ¿no? Y ahí van a perseguirlos también, ¿no? Y van corriendo sobre ellos, ¿no? O sea, finalmente José, lo que decíamos, quiere retener a Benjamín porque sabe que Benjamín no se va a regresar nunca más, ¿no? Y entonces, y además ya no tiene un pretexto para que regrese Benjamín. En aquel tiempo obligó que Benjamín regresara porque tenían ahí atrapado a Simeón, ¿no? A su hermano. Pero ahorita no se quedó nadie, no hay manera de volverlos a obligar, ¿no? Entonces, obviamente, va a ser para regresarlo, ¿no? Y bueno, pues esta es la gran oportunidad, ¿no? O aquí se hacen hermanos, o aquí se dividen totalmente, ¿no? Y entonces el mayordomo, ¿verdad? Llega con su acusación, ¿no? Que le dice José que le tiene que decir, ¿no? Dice, ¿dónde está? Dice, les vas a decir, ¿por qué me han pagado mal por bien? Se trata nada menos de lo que utiliza mi señor para beber, ¿no? La copa, ¿no? De plata, ¿no? Y también para sus adivinaciones. ¿Por qué han obrado mal? O sea que el mayordomo va y le dice, ustedes son unos rateros, se robaron la copa de mi amo, ¿no? ¿Por qué si mi amo los trató bien, ustedes hacen el mal, ¿no? Esa es la acusación, ¿no? Ustedes obran el mal, ¿no? Y entonces, pues aquí está la idea de hacer el mal, ¿no? Y hacer el mal, era la palabra ahí en hebreo, nahasha, ¿verdad? Es la misma palabra que nos remite a la serpiente, ¿no? Hacer el mal, engañar, ¿no? ¿Cómo se llama? Engañar, ¿no? Propiciar algo malo, ¿no? En el fondo es como recordar el Génesis, ¿no? En el capítulo 3, cuando Adán y Eva están en el paraíso y viene la serpiente, ¿verdad? Y les dice, hey, sí es cierto que Dios les prohibió comer de cualquier árbol, ¿no? Y la serpiente engaña ahí a la mujer, ¿no? Y empieza el diálogo, ¿no? Con una media verdad y una media mentira, ¿no? Porque en media verdad Dios había prohibido comer de un árbol, ¿no? Media mentira. Pero media verdad, ¿no? Media mentira, ¿cuál era? Que Dios dijo de ese árbol, no de todos, ¿no? Pues la serpiente empieza ahí, ¿verdad? Con su diálogo a decir lo verdadero, lo falso, ¿no? Luego le dice, no, es que Dios sabe que el día que tú comas, ¿verdad? Van a hacerse dioses, ¿no? Cambia la imagen de Dios, ¿no? Desfigura la imagen de Dios, ¿no? Como si Dios fuera alguien malo, ¿no? Y hace que se coma el fruto, ¿no? Hay un engaño de fondo, ¿no? O sea, el mayordomo cuando le dice, ¿por qué hacen el mal? En el fondo es, ¿por qué son como serpientes, no? ¿Por qué se están volviendo serpientes, no? ¿Por qué hacen estas mentiras? ¿Por qué, si José era bueno, por qué lo hacen ver malo ahora y se roban las cosas? Entonces la serpiente, así como engañó a la mujer, ¿no? Y viene toda la crisis del pecado. En el fondo el mayordomo por un lado los está acusando de ser así, ¿no? Ustedes destruyeron lo bueno, ¿no? Pero si lo pensamos bien, hay otra cosa escondida ahí, ¿no? Porque si la serpiente dice verdades y mentiras a medias, pues esto de la copa es una verdad y una mentira, ¿no? La verdad es que se lo llevaron, ¿no? Bueno, no es que se lo llevaron, la verdad es que efectivamente Benjamín tiene la copa. La mentira es que no se la robaron, ¿no? Los hermanos tienen que descubrir la verdad en todo esto, ¿no? Pero los hermanos son muy torpes y no se dan cuenta, ¿no? Ese es el problema de fondo, ¿no? Entonces, en el fondo lo que está tratando de hacer ver el texto, ¿verdad? Es precisamente que los hermanos han cambiado el bien por el mal, ¿no? Ellos han robado la fraternidad. Y bueno, es lo que representa la copa, decíamos, ¿no? Se llevaron la fraternidad. En el fondo, el mayordomo está diciendo, ustedes han hecho el mal porque se robaron la copa. Pero si la copa representa la fraternidad, entonces el mayordomo sí tiene razón, ¿no? En el fondo está diciendo, ¿por qué le hacen el mal a mi amo? ¿Por qué ustedes, ¿verdad?
que son sus hermanos, no lo reconocieron. ¿Por qué le hacen el mal? A pesar de todas las pruebas, a pesar de todo lo que hizo por ustedes, a pesar de todo lo que se preocupa por ustedes, ¿por qué le hacen el mal? ¿Y cuál es el mal? El mal no es robarle la copa, el mal es robar la fraternidad. El mal es que no reconocieron realmente la fraternidad ahí. Ese es el mal. ¿Por qué le hacen el mal, no? ¿Por qué roban la fraternidad, no? ¿Por qué no reconocen eso, no? Ese es el problema de fondo, ¿no? ¿Por qué se robaron la fraternidad? ¿Por qué no lo reconocieron? O sea, en el fondo de mayordomo es lo que le está diciendo, ¿no? Claro que los hermanos no entienden nada, ¿no? Pero en el fondo es eso, ¿no? ¿Por qué no descubrieron la fraternidad y se la robaron? ¿Por qué no fueron capaces de hacer eso, no? Esa es la queja del mayordomo, que a su vez es la queja de José, ¿no? ¿Por qué se fueron sin reconocerme? ¿Qué digo? Uno podría decir, bueno, José le hacía el cuento, ¿verdad? Tan fácil que era que desde el principio dijera que era José y todo este drama no hubiera pasado. Sí, pero es que la reconciliación de hermanos no es fácil, ¿no? No solamente decir te perdono y ya, ¿no? Lo que una vez decíamos, ¿no? O sea, la reconciliación es todo un proceso, ¿no? Gradual, ¿no? Cuando alguien dice, sí, te perdono y ya, no hay un perdón de verdad, porque al rato, no, la reconciliación tiene que ser algo mucho más fuerte, ¿no? La reconciliación tiene que ser un elemento muy profundo, ¿no? Esa es la reconciliación. La reconciliación no se da de un día para otro. Cuando hay una ofensa grave, no se da de un día para otro. Y lo que vivió José y vivieron sus hermanos no es algo sencillo, ¿no? Vendieron a su hermano, lo querían matar incluso, ¿verdad? Porque no solo lo vendieron, lo querían matar, ¿no? Nada más porque los dos hermanos querían salvarlo, ¿no? Pero en realidad lo querían matar, ¿no? O sea, esto no se reconcilia diciendo, soy José, ya somos amigos. No. José, en el fondo, ¿verdad? Podemos decir que es muy dramático el asunto, pero no solamente es lo dramático del asunto, no solamente el dramatismo de lo que aquí están viviendo. En el fondo lo que está diciendo el texto es que la fraternidad es algo tan sagrado y tan importante que no se puede perdonar nada más diciendo soy José. Ellos son los que se tienen que dar cuenta que él es José. ¿Por qué? Porque ellos son los que lo desconocieron como hermano. ¿Por qué lo vendieron? Lo vendieron porque no lo reconocieron como hermano ya. No lo querían como hermano. Entonces, el único proceso de reconciliación, ¿cuál es? Que ellos lo reconozcan como su hermano de nuevo. Ese es el proceso. Y si ustedes se dan cuenta, es bien difícil. José pone todo de su parte, ¿verdad? Reconózcanme, soy su hermano, ¿verdad? Y no lo reconocen. Y si lo pensamos más allá del dramatismo del literario del Génesis, en el fondo sí es cierto, ¿no? Para reconciliarse entre hermanos, o bueno, entre amigos o lo que quieran, ¿no? Papás, esposos, ¿no? Lo que sea, ¿no? Pero digo, hablando de la hermandad aquí, pues tienes que empezar a reconocer el valor del otro como tu hermano. Mientras tú no reconozcas al otro como tu hermano, nunca va a haber reconciliación, ¿no? Si hay dos esposos, ¿verdad? Uno fue infiel, ¿verdad? Y quieren que se vuelvan a reconciliar, pues sí se pueden reconciliar, pero ¿cuál es la única manera de reconciliarse? No solamente cuando el esposo o la esposa, ay, te perdono, eso no, porque va a volver a ser infiel, ¿no? La reconciliación está cuando yo soy capaz de reconocer al otro como mi esposo, ¿no? Es mi esposo o es mi esposa, ¿no? Y le fui infiel, pero reconocerlo como lo que es, ¿no? No nada más decir, ay, me equivoqué, ay, perdona, ay, fue algo involuntario, no lo pensé. No, eso son tonterías. Eso no va a reconciliar nada a nadie. La verdadera reconciliación se da cuando reconozco al otro como esposo, como esposa, ¿no? Te fui infiel, bueno, pues tengo que reconocerte como esposa, ¿no? O sea, no nada más decir, me equivoqué. Esas son palabrejas que se lleva el aire, ¿no? Y uno dirá, ¿y cómo lo reconozco como esposa? Pues está bien difícil, ¿no? Estos hermanos no lo reconocen a José, no son capaces de verlo, no son capaces de descubrirlo como hermano, ¿no? A pesar de todos los signos, no lo reconocen. Qué difícil es reconocer al hermano, ¿no? Y qué difícil es reconocer al esposo, ¿no? Y decir, híjole, la regué, le fui infiel, ¿verdad? ¿Y cómo le hago para reconocerlo como mi esposo, ¿no? Porque a veces no se reconcilian tan fácil, ¿no? Y dicen, es que, por ejemplo, ¿no? El esposo es infiel de la esposa, ¿no? Y la esposa le dice, es que tienes que recuperar mi confianza, ¿no? Y el esposo dice, es que ¿cómo lo recupero? ¿No? Pues cuando vienen y me preguntan ¿cómo lo recupero? Pues yo siempre le digo, pues usted tiene que averiguarlo, ¿no? Yo no le puedo decir cómo recupere porque yo no conozco a su esposa. Si ustedes se casaron es porque algún día tuvieron mucha confianza, ¿no? Si no, no se hubieran casado, ¿no?
Y usted tiene que saber cómo recuperar esa confianza. Yo no puedo decir, mire, pues haga esto, haga lo otro, pero eso no es. Porque el único que conoce a su esposa es usted. El único que se ganó algún día su confianza fue usted. Y usted es el único que puede recuperar la confianza. Usted. Tiene que, ¿qué es esto, no? Reconocerla como su esposa. ¿Y cómo la va a reconocer como su esposa? Recuperando su confianza. Reconociéndola como su esposa. Y uno dirá, ¿y cómo le hago? Pues eso sí yo no sé, eso es cosa de usted. Porque es su esposa, no es mía. Yo no he vivido con ella tantos años, ¿no? Es que llevamos 10 años de casados. Bueno, pues yo tendría que irme a vivir con su esposa 10 años, ¿verdad? Para saber más o menos cómo es. Pero no, ni una así funcionaría porque sería otra historia, ¿no? Usted es el único que sabe. Y siempre dicen, es que no sé. Y pues sí, y tiene toda la razón, no sé. Porque qué difícil es reconocer al hermano, ¿no? En este caso de los esposos, qué difícil es reconocer a la esposa, ¿no? O al esposo, ¿no? Qué difícil, ¿no? No lo reconocieron a la primera, no lo reconocieron a la segunda, no lo reconocieron con todos los signos y se fueron llevándose la fraternidad. No lo reconocieron. Qué difícil, ¿no? Pero en el fondo, más allá del dramatismo de esto, fíjense, es el drama del hombre, ¿no? Cuando de verdad quiere reconciliarse con otra persona, tiene que reconocer a la otra persona. Y curiosamente no reconoce a la otra persona por muchas cosas, ¿no? Es bien difícil, ¿no? Cuando él dice al esposo, ¿y cómo le hago para reconocer a mi esposa? Pues usted es el que tiene que saber. ¿Y cuánto va a tardar? Mucho. Pues estos hermanos son mensos, no, nunca reconocieron. Y lo mismo le va a pasar a los esposos y a los hermanos y a los amigos. ¿Cómo me vuelvo a ganar su confianza? ¿Cómo vuelvo a tener eso? Eso no puedo yo decírselo, ni se lo va a decir un psicólogo, no se lo va a decir nadie. Eso lo tiene que descubrir usted. ¿Me cuesta trabajo? Pues sí. Como a los hermanos de José le costaron trabajo reconocerlo, a usted también le va a costar trabajo, ¿no? Porque no es fácil. La reconciliación a veces, ¿verdad? Cuando hay algo muy grave, es bien difícil. Y es una tarea ardua por querer conocer al otro. Porque a pesar de los signos que dio José, no lo reconocieron. Y cuando yo quiero recuperar la confianza de alguien, qué difícil. Porque ¿cómo le hago para recuperar esos signos, ¿no? Es muy difícil. Es un trabajo muy duro. Se puede, pero es difícil. Pero yo le aseguro que si usted lo encuentra, se puede reconciliar. Y si se reconcilia, jamás va a volver a pasar nada. Porque es una reconciliación auténtica. Porque reconocí al otro. No nada más pedí perdón, no nada más nos fingimos que nos llevamos bien. No, reconocí el valor del otro. Y entonces sí empieza el camino de la reconciliación. O sea, en el fondo toda esta argucia literaria, en el fondo lo que está diciendo es una realidad. No hay reconciliación si no reconoces al otro a quien tú dañaste, a quien tú lastimaste. Y mientras no lo reconozcas, no puede haber reconciliación auténtica, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Entonces, para que no digamos, es que José es bien exagerado, ¿para qué pone tantas pruebas? No, es que esa es la realidad de la reconciliación. Tú quieres reconciliarte, descubre a la otra persona, descubre el valor de la otra persona, gánate la confianza que tú alguna vez le diste. Y cuando tú lo descubras, vendrá la reconciliación. Mientras, no vendrán. Y si para ti es valiosa esa persona, lo vas a encontrar. Si no es valiosa, nunca lo vas a encontrar, ¿no? Entonces esa sería como la idea. Pero bueno, ya nos pasamos del tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a terminar ya con una oración. Ya veremos la otra semana, Dios mediante, qué pasa con estos hermanos que no reconocen nada, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has reunido en esta noche. Te pedimos por cada uno de nosotros para que nos ayudes a reconocer el valor de los demás y para que el camino de la reconciliación no sea solamente un ideal, sino sea realmente lo que perfeccione nuestra vida como seres humanos, como hermanos en esta humanidad. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues que tengan todos una buena noche, que descansen.